Bueno, vamos a continuar ya y vamos a hablar sobre patología glomerular, enfermedades glomerulares. Entonces, con esa mirada que tenemos ya de enfrentar las enfermedades renales desde el punto de vista de la estructura anatómica comprometida, ¿no? Glomérulo, túbulo, intersticio, vasos sanguíneos, vamos a ver este primer punto, las enfermedades glomerulares. Ya ustedes ya conocen un glomérulo, ¿no? Están su célula, su arteriola aferente, el penacho glomerular, la eferente, acá la mácula densa, que es la parte inicial del túbulo y contorneado distal, ¿no? Los diferentes tipos de células, el espacio urinario, túbulo proximal, etc. Estos son glomérulos normales, ¿no? Glomérulos normales. Miren las luces vasculares, ¿no? Las luces capilares, su celularidad, la adecuada, igual acá. El grosor de la pared capilar, todo eso, todo está normal. Esta es la microscopía electrónica, este es un esquema. Capilar, 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 la célula endotelial. Todo esto es parte de la célula endotelial. Este es un endotelio fenestrado con poros, ¿no? Con poros. Sus poros. Los podocitos, los pedicelos que se unen al capilar, a la membrana basal. Este es el mesangio, la matriz mesangial, y acá se ven dos células mesangiales. Acá con microscopía electrónica, la membrana basal, acá los pedicelos, este debe ser parte de una célula epitelial, visceral, un podocito. No, acá estamos. Este es el epitelio fenestrado. Este es el epitelio fenestrado, endotelio fenestrado. Este es la célula, el cuerpo de la célula endotelial. Esta es la luz capilar, los pedicelos. Entre pedicelo y pedicelo hay una membrana, un diafragma. Esta es la célula ya, el podocito, y estos son sus prolongaciones, ¿no? Que se unen acá a la membrana basal. Miren aquí, y lo que deben de grabarse bien es que esta membrana capilar, glomerular, membrana de filtración, tiene cargas eléctricas. Esta es carga negativa. Y esas cargas negativas están desde acá, desde la membrana basal. Acá estas células endoteliales están recubiertas por unas cialoproteínas que también tiene carga negativa, y lo mismo estos podocitos, pedicelos, también tienen carga negativa. Acá algunos términos ya que ustedes van a escuchar siempre. Y son patrones de injuria glomerular que están definidos por la microscopía óptica. Una enfermedad glomerular difusa, uno habla cuando más del 50% más de glomérulos están comprometidos. Ejemplo, acá si esto fuera una biopsia y hay 10 glomérulos, por lo menos 5 o más están comprometidos, y a uno dice, esta es una glomerulopatía difusa. Pero si es menos del 50% comprometido, como ejemplo aquí, 4 nomás están comprometidos, entonces sería el 40%, y a uno habla de focal. O sea, lo opuesto de difuso es focal. Y si este es un glomérulo
y está todo el glomérulo comprometido, se llama global. Pero si una parte nomás del glomérulo está comprometido, eso se llama segmentario, ¿ya? Segmentario. Siguiendo con los patrones de injuria glomerular, hay una división entre glomerulopatías proliferativas y no proliferativas. En las proliferativas hay componente inflamatorio y hay proliferación de células del mesangio, del endotelio y de las células epiteliales. Y también hay influjo de leucocitos neutrófilos y de macrófagos. Entonces, este es un componente inflamatorio. Y por lo general, este componente proliferativo inflamatorio tiene que ver con el depósito de complejos inmunes en el subendotelio, como acá. Este es el subendotelio, este es el endotelio, la membrana basal. Debajo del endotelio es el espacio subendotelial. Cuando los depósitos se asientan en este espacio o asientan en el mesangio, van a dar este tipo de compromiso proliferativo inflamatorio. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque estos complejos inmunes están prácticamente cercanos, bien cercanos o bien relacionados con el torrente sanguíneo. Entonces va a haber detección temprana de esto por las células inmunológicas sanguíneas y va a haber este traslado de estas células aquí y va a haber problema inflamatorio por depósito subendotelial o mesangial. En cambio, y estas proliferativas guardan relación con la presentación clínica como síndrome nefrítico. En cambio, en las no proliferativas, acá no hay componente inflamatorio y los depósitos inmunes están en el subepitelio, están debajo del podocito, debajo de esta célula epitelial y por encima de la membrana basal, ¿ya? Entonces están en el subepitelio y estas clínicamente se comportan como síndrome nefrótico. Y acá no hay mucho componente inflamatorio porque estos complejos inmunes que dispararían la inflamación están separadas de la circulación por la membrana basal. Este es un ejemplo de síndrome nefrítico, proliferativo, inflamatorio, ¿no? Una glomerulonefritis postinfecciosa, proliferación de todas las células. Y acá, en las no proliferativas, miren, no hay mayor celularidad, pero sí se ven la pared engrosada, ¿no? Engrosada. No es fina como vimos cuando pasamos la imagen de un glomérulo normal. Y esto se ve en la glomerulonefritis membranosa y esta cursa principalmente con síndrome nefrótico. ¿Cómo se clasifican las glomerulopatías? Se clasifican en primarias y secundarias. Primaria es cuando prácticamente el órgano comprometido es el riñón nomás, es el riñón. En cambio, en la secundaria es cuando hay compromiso sistémico. Y las hemos dividido acá en primarias con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. Con cambios proliferativos hay todas estas. Nefropatía por inmunoglobulina A, M, otras glomerulonefritis mesangioproliferativas, las crescénticas con depósitos inmunes, pausinmunes y las membranoproliferativas. Y sin cambios proliferativos dentro de las primarias, cambios mínimos,
focal segmentaria, membranosa y membrana basal delgada. Y en las secundarias, miren, hay toda una serie de glomerulopatías secundarias a enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, a infecciones, la posinfecciosa, la postestreptocócica y a otro tipo de, incluso estas de acá también entrarían asociadas a infecciones, hepatitis B, hepatitis C, las vasculitis sistémicas, y acá en las secundarias sin cambio proliferativos tenemos nefropatía diabética, amiloidosis, cadenas ligeras, nefropatía por VIH, síndrome de Alport y por medicamentos. A ver, vamos a ver paso a paso. Las que se presentan con síndrome nefrótico. Esta por lo general refleja, como ya hemos visto, una lesión no inflamatoria. Y ahí hay tres mecanismos básicos. Uno, que sea daño a la célula epitelial glomerular, a esta. Esta célula epitelial, esta se dañó. Y por citocinas, por lo general. No es por anticuerpos, no es por complejos inmunes, ¿no? Por citocinas producidas por el sistema linfocitario, acá, este daño acá. Segundo, formación de complejos inmunes y activación de complemento en el espacio subepitelial, o sea, debajo de este podocito y por encima de la membrana basal. Ese es el espacio subepitelial. O depósito en la, ¿cómo es? Depósito en la pared capilar glomerular, en esta pared capilar glomerular, de proteínas anormales, ejemplo, amiloide o una sustancia parecida a la membrana basal, como sucede en la amiloidosis o en la diabetes mellitus. Y por último, el síndrome nefrótico congénito, ¿ya? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver acá, este primer mecanismo, daño del podocito por citocinas. Este es un capilar normal, célula epitelial visceral o podocito, célula endotelial, membrana basal y mesangio. ¿Qué sucede en la glomerulopatía de cambios mínimos? Se producen citocinas que alteran la estructura y función del podocito. ¿Y cuál es esa alteración? Desaparición de estos pedicelos. Miren acá en esta figura normal los pedicelos, ¿no? En cambio acá todo se aplanó, desaparecieron los pedicelos. Y a la microscopía óptica se ve como si fuera un glomérulo normal, no se ve nada. En cambio, a la microscopía electrónica es que ya se ve lo que refleja este esquema, que ya no hay pedicelos. Mire, todo está plano, no hay, desaparecieron esos pedicelos. Esta es la enfermedad de cambios mínimos. La causa más común de síndrome nefrótico en niños. Y prácticamente es síndrome nefrótico puro lo que se ve acá. La glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, decíamos, utilizando este cuadrito, es focal porque menos del 50% de glomérulos están comprometidos y es una parte del glomérulo el alterado. Entonces, glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Cómo se ve la histología? Miren, esto es este compromiso. Esto ya es tejido fibrótico, fibroso, pero una parte del glomérulo, todo esto está bien, está normal, acá está comprometido. Y este es otro. Este es para ver, este es la coloración tricrómica. Miren, todo esto está comprometido, pero esta parte del
glomérulo está bien, ¿no? Entonces es focal, menos del 50%, y segmentario, una parte nomás. Muchos hablan de que esto sería una patología que sería casi una continuación de la enfermedad de cambios mínimos. También está asociada a compromiso por citocinas. Acá tampoco hay complejos inmunes, ¿no? Acá no hay mecanismo inmunológico mediado por complemento, etc. ¿Ya? Y esta también da síndrome nefrótico principalmente, pero esta sí puede llevar a la enfermedad renal crónica, progresar a la enfermedad renal crónica, porque esto puede avanzar y al final taparse todo el capilar glomerular, todo se tapa y entra a un proceso de glomerulosclerosis. El otro mecanismo para síndrome nefrótico, complejos inmunes, formación de complejos inmunes y activación de complemento en el espacio subepitelial. Miren, capilar normal, y miren dónde están los complejos inmunes, debajo de la célula epitelial, ¿no? Entonces, son depósitos subepiteliales, y va a dar una glomerulonefritis no proliferativa, no hay proliferación, no hay inflamación, y lo que se ve es engrosamiento de las paredes capilares, engrosamiento, ¿no? Las luces se ven bien. Acá la microscopía electrónica también hay los depósitos inmunes, engrosamiento de la membrana basal, y con inmunofluorescencia con tinción para inmunoglobulinas es positivo, ¿no? Es positivo. Y es un patrón lineal granuloso. Este es característico de la glomerulopatía membranosa. Y acá el tercer mecanismo es depósitos de proteínas acá, ¿no? En la pared capilar glomerular, de proteínas anormales. Ejemplo, esto se trata de caso de amiloide. El amiloide es un complejo proteico de depósito extracelular, fuera de las células, que está asociado a diferentes causas y va ahogando aquí al glomérulo. Y acá, miren, inmunofluorescencia para inmunoglobulina G, que es lo que más se asocia a amiloidosis. Amiloide. Y acá en la diabetes mellitus se produce esta formación membrano basal LAI, ¿no? Esta es una forma difusa y este es tipo glomerulosclerosis nodular diabética, ¿no? O enfermedad de Kimmel-Wilson. Y esta es la forma difusa, la diabetes mellitus. Acá no hay componente inflamatorio, no hay proliferación. Entonces, todo esto se manifiesta principalmente por síndrome nefrótico. Y la amiloidosis, acá nosotros vemos bastante amiloidosis, pero ya no tanto como antes, ¿ah? Yo cuando era alumno en el Hospital 2 de Mayo había los pacientes renales tremenda cantidad de amiloidóticos y eran secundarios a infecciones crónicas. Y la principal infección crónica causante de amiloidosis era la tuberculosis. Ahora ya no se ve. Ahora se ve también la amiloidosis asociada a mieloma múltiple, a un tumor de las células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas, ¿no? Y por último nos queda el síndrome nefrótico congénito. Acá les he traído esta. Si esta es la representación acá de la membrana basal, este es el endotelio fenestrado, este es el pedicelo del podocito,
del podocito, el espacio entre pedicelo y pedicelo está ocupado por este diafragma, que ya conoce su estructura, ¿no? Su estructura, su ultraestructura, y tiene una serie de proteínas. Las más características son la nefrina y la podocina, pero hay una serie de proteínas, ¿ya? Y acá en un corte transversal, un pedicelo, pedicelo, este es el diafragma formado por nefrina, acá podocina. Y una serie de otros elementos, pero el ejemplo que yo les traigo de síndrome nefrótico congénito son niños que nacen con mutaciones de los componentes de este diafragma. Ejemplo del síndrome nefrótico tipo Finnish o finlandés es porque hay una mutación de la nefrina, es una nefrina anormal. Este diafragma no permite el paso de proteínas, pero ya con estas mutaciones ya las proteínas se escapan de la sangre al espacio urinario y se pierden por orina. Y también hay el otro que es el síndrome nefrótico resistente a corticoides, que es una mutación de esta proteína, de la podocina. Y hay mucho más, hay muchas variantes, mutaciones a estas otras proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos más, pero estos son los más conocidos. Entonces, esas glomerulopatías que son no proliferativas, no hay células inflamatorias, nos van a dar básicamente síndrome nefrótico, ¿ya? Síndrome nefrótico. Ahora vamos a ver los que nos dan síndrome nefrítico. Esta sí por lo general refleja una lesión inflamatoria. Y hemos dicho que acá los complejos inmunes se forman y activa el complemento en el espacio subendotelial, debajo de la célula endotelial, o en el mesangio. Ese es un mecanismo. El otro es anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular y anticuerpos circulantes anticitoplasma de los neutrófilos, o ANCA, ¿no? Estos complejos inmunes subendoteliales y mesangiales, a ver, estos complejos inmunes se forman in situ, ¿no? In situ. O también puede ser que se atrapen complejos inmunes circulantes. Hay dos formas. O bien los complejos inmunes se formaron in situ, o porque algún componente de ese espacio subendotelial se alteró, funciona como antígeno, viene anticuerpo, se unen y forman un complejo inmune, pero se formaron ahí in situ. En cambio, circulantes es cuando el complejo se formó en la circulación. El clásico es la glomerulonefritis postestreptocócica. El estreptococo produce antígenos que van a la sangre, se forman anticuerpos, en la sangre se unen, están circulando, llegan al riñón y ¡pum!, se depositan ahí. Complejos inmunes circulantes. Estos desencadenan inflamación glomerular porque se ubican en sitios con acceso a la circulación y dan síndrome nefrítico, ¿no? La glomerulonefritis postinfecciosa, la nefropatía por inmunoglobulina A, un tipo de glomerulopatía lúpica o la glomerulonefritis membrano proliferativa son ejemplos de síndrome nefrítico. A ver, vamos a ver primero, formación de complejo inmune y activación en el espacio subendotelial o en el mesangio. Este es capilar normal, esta es una glomerulonefritis proliferativa, los complejos inmunes son subendoteliales o están en mesangio. Y un ejemplo es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Acá
Los complejos están tanto en subendotelio como en el mesangio. Y acá mire cómo se forma bien, se nota los lóbulos, ¿no? Los lóbulos. Esa es una característica de esta glomerulonefrita, el aspecto lobulado. Hay celularidad. En realidad no se nota bien porque la foto no está bien, pero hay bastantes células acá. Y el aspecto principal es que, si ustedes ven bien acá con esta coloración de plata, la pared del capilar glomerular es como si tuviera dos líneas y que se denomina eso en línea de tren, línea de tren. ¿Y eso por qué es? Porque la célula mesangial que han proliferado introduce en su citoplasma entre la membrana basal, la desdobla y la separa y da esta apariencia de doble línea, Le llaman líneas de tren. Y esta es la microscopía electrónica. Acá también, citoplasma de célula mesangial se introduce acá en esta membrana basal, la separa y va a dar el aspecto de doble línea, una y acá la otra. Ejemplo, esta es la pose streptocócica. La pose streptocócica. En la pose streptocócica también, ya hemos dicho los complejos circulantes que se depositan en el espacio subendotelial. Cuando está en la pose streptocócica pasa algo curioso. Cuando uno hace biopsias en este tipo de glomerulonefritis de evolución un poco prolongada, que han pasado ya varias semanas, los complejos no los va a encontrar en el subendotelio, los encuentra en el subepitelio. Y en el subendotelio ya casi no ve complejos. Entonces lo que se dice es que al inicio de la circulación pasaron al espacio subendotelial, desencadenaron todo el proceso inflamatorio, el síndrome nefrítico, y siguió pasando el tiempo, esos de subendotelio migraron al subepitelio. Pero los que ocasionaron la proliferación fueron los depósitos subendoteliales. Entonces, esta gran celularidad, ¿no? Acá no solamente hay células mesangiales, endoteliales proliferando, las células epiteliales también proliferando, sino también hay influjo de leucocitos y de macrófagos, ¿no? Acá. Este es el aspecto granulado a la inmunofluorescencia de inmunoglobulina G y esta es la microscopía electrónica. Estas, en el espacio subepitelial forman lo que se denominan givas. Esta es la glomerulonefritis por inmunoglobulina A. Estas se depositan principalmente acá en el mesangio y también da lesión proliferativa, da síndrome nefrítico, ¿no? Esta es inmunofluorescencia para inmunoglobulina A y acá están los complejos inmunes a nivel del mesangio. Este es el espacio mesangial. Anticuerpos antimembrana basal glomerular. En este caso, hay anticuerpos contra el colágeno 4, la cadena alfa 3 de la membrana basal glomerular. Y esa estructura también la comparte la membrana basal de los alvéolos pulmonares. Por eso, los pacientes que tienen esta enfermedad, que se llama enfermedad de Goodpasture, hacen enfermedad glomerular y también hacen enfermedad alveolar, que hay un tremendo proceso inflamatorio y se va a producir una hemorragia intraalveolar. Y estas son formas de inmunofluorescencia lineales, esto no es granuloso, como si fueran línea, nomás línea continua. Este es inmunoglobulina G, ¿no? Inmunoglobulina G detectada aquí. Y miren, en esta enfermedad tiende a formarse esta semiluna. Este es el ovillo glomerular, ¿eh? Mire esto. Y esto que está acá atrás,
todo esto que lo rodea, este ovillo glomerular, es la semiluna, o creciente se llama, o creciente. ¿Y esto por qué se ha formado? Es que la inflamación, la destrucción de la membrana, de la pared glomerular, ha sido tan severa, que se escapan no solamente por ahí hematíes, se escapan proteínas, se escapan otros elementos, fibrinógeno también, ejemplo. Y hay lesión de las células epiteliales podocitarias, de las células epiteliales viscerales. Todo esto se lesiona, entran fibroblastos también del intersticio y al final esta semiluna viene a ser resultado de proliferación de células podocitarias, de células epiteliales parietales, de macrófagos también se meten, se introducen ahí, y de fibroblastos. Y forman estas medias lunas, que si eso continúa, no se recibe tratamiento, lo van a ahogar al glomérulo y lo destruyen. Desaparece el glomérulo. Y por último tenemos acá anticuerpos circulantes contra los citoplasma de los neutrófilos, ¿no? Y aquí esto está representado por las vasculitis, Ya cuando hemos hecho fisiopatología ya sabemos que hay vasculitis de acuerdo al calibre de los vasos, ¿no? Vasculitis de grandes vasos, de vasos medianos y de vasos pequeños, ¿no? Estas vasculitis que dan este cuadro son de vaso chico, de vaso pequeño, capilares, vénulas o arteriolas, ¿no? Arteriolas. Entonces, acá estamos representando la granulomatosis de Wegener. Acá también hay un componente, este es el ovillo, miren, este es el ovillo glomerular, y miren esta semiluna. ¿Están viendo, no? Toda esta semiluna. Acá, aparte de células, ya lo que está primando ya es fibrosis, ya, fibrina. Estas ya son crecientes fibróticas, se le llama, o semilunas fibróticas. En la otra semiluna, en la que vimos que había gran celularidad, esa se denomina crecientes celulares. Desde el punto de vista terapéutico, los que todavía tienen posibilidades de responder con el tratamiento adecuado son cuando están en estadio de crecientes celulares. En cambio, cuando están en este estadio de crecientes fibrosas, y ahí no hay nada que hacer ya, no hay nada que hacer. Y este es de acá la inmunofluorescencia para fibrina, miren, todo esta es la semiluna, miren, todo esta es la semiluna. Amplia, y no es semiluna, es casi una luna total, ¿no? Está creciente, ya fibrosa, miren. Y esto es lo que queda del penacho glomerular. Esto va a seguir creciendo y al final lo ahoga, le quita lo aplasta ahí y lo desaparece. Y este es, en la misma biopsia, este es un vaso pequeño con gran componente inflamatorio, porque estas son vasculitis. Y uno utiliza mucho la identificación de estos ANCA, ¿no? De estos anticuerpos. Y hay dos tipos, la ANCA o proteinasa 3 o patrón citoplasmático. Esto se ve en la granulomatosis de Wegener y el ANCA por mieloperoxidasa o patrón perinuclear se ve en la poliangitis microscópica y en el síndrome de Chua-Strauss. Estas tres son las representantes típicas de las vasculitis de vaso pequeño, ¿ya? Las que producen compromiso renal, sobre todo son la granulomatosis de Wegener y la poliangitis microscópica. Miren, en una glomerulopatía, dependiendo del daño de la pared glomerular,
van a salir pues proteínas. Esto es un glomérulo normal, ¿ya? Ahí están las células, los hematíes en su sitio, en la luz, las proteínas están en su sitio. Pero si se daña ya esta pared capilar glomerular, mire todo lo que se va a ir al espacio urinario, ¿no? Salen hematíes, esto explica la hematuria, salen proteínas, explica la proteinuria, ¿no? Y si sale ya acá fibrinógeno, ¿no? Esas proteínas grandes van a disparar la formación de las semilunas, ¿ya? De las semilunas. Y acá está el epitelio parietal, también a veces eso es lesionado, destruido, y se van a meter los fibroblastos del intersticio a este espacio para formar las semilunas. ¿Qué cuadros clínicos dan las glomerulopatías? Dependiendo del nivel ese del compromiso, porque si bien acá uno diría que severo es este cuadro, pero puede ser leve también, leve. No salen hematíes, sale un poco de proteínas nomás, y si es un poquito leve, las proteínas van a ser escasísimas, ¿no? O uno que otro hematíe va a salir. Entonces, dependiendo de ese compromiso, van a darse los cuadros clínicos. Y podría haber proteinuria en la orina, proteinuria, pero no en rango de síndrome nefrótico. Ustedes saben que para hablar de síndrome nefrótico, la proteinuria debe estar por encima de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? En 24 horas. Pero puede ser menos de eso. O incluso puede ser a nivel solamente de albuminuria, de microalbuminuria, ¿no? De microalbuminuria. Entonces, proteinuria no nefrótica, pero puede ser severa la proteinuria que ya configure pues, un síndrome nefrótico, ¿no? Configure el síndrome nefrótico. Va a haber, aparte de la proteinuria masiva, va a haber hipoalbuminemia, ¿no? Va a haber edema. ¿Qué más va a haber? Puede haber dislipidemia, sobre todo hipercolesterolemia. Se pierde lípido por orina, lipiduria. Se pierden proteínas que tienen que ver con el sistema de coagulación y puede haber estados de hipercoagulabilidad. Todo eso conforma el síndrome nefrótico. También el daño puede ser que dé solamente hematuria microscópica, no hay mucho daño. Se escapan hematíes, pero no en un grado alto como para nosotros ver macroscópicamente la orina teñida de sangre, ¿no? Pero podría sí también ser tan severo que dé hematuria macroscópica, O puede conformar ya un síndrome nefrítico, ser tal el grado que conforme el síndrome nefrítico. Y en el síndrome nefrítico, ¿qué cosa hay? Hay edema también, pero ya hay hipertensión arterial, hay un sedimento urinario activo, ahí hay ya proteínas, hay hematíes dismórficos, los hematíes se han alterado al pasar por esas estructuras glomerulares deterioradas, se han deformado, hematíes dismórficos, o hay cilindros hemáticos, ¿no? Todo eso configura el síndrome nefrítico. Puede haber también alteración de la función, insuficiencia renal aguda. Y hemos visto, cuando hemos hecho en la segunda clase, en la primera, ¿no? Insuficiencia renal aguda de causa glomerular, todas esas enfermedades glomerulares que disminuyen por infiltración de células la superficie de filtración glomerular. Entonces va a haber insuficiencia renal y puede ser aguda. Glomerulonefritis post-estreptocócica puede hacer también insuficiencia renal aguda. O puede ser insuficiencia renal rápidamente progresiva. La aguda, miren,
ese evoluciona en cuestión de días, ¿no? De días se instaló la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica se instala en el curso de años. Y la insuficiencia renal rápidamente progresiva se instala en el curso de semanas o pocos meses, ¿no? Se va instalando. Esa es la rápidamente progresiva. Y la rápidamente progresiva guarda relación con qué patología, con la glomerulonefritis creciente, donde se forman semilunas, esas, porque esas semilunas se forman más o menos rápido y lo van ahogando al glomérulo, ¿no? Entonces, esa insuficiencia renal se presenta en el curso de algunas semanas o meses. Claro que también, como ya hemos dicho, esta creciente también puede ser tan rápida que se presente como una aguda, insuficiencia renal aguda. Entonces, esto ya lo que hemos dicho, ejemplo del síndrome nefrótico. Las causas primarias más comunes, enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria, la nefropatía membranosa y la membrano proliferativa. Y las secundarias más comunes, diabetes y amiloidosis. Y el síndrome nefrítico, la posinfecciosa, las asociadas a ANCA, el good pasture, lupus, nefropatía por inmunoglobulina A y la membrana proliferativa, lo más común. En el síndrome nefrítico, una de las cosas características que van a encontrar va a ser la hematuria glomerular. Esto es lo normal. Miren, una nefrona, acá se secreta la proteína de Tan-Horfal, se forman moldes y estos son los cilindros hialinos, que eso es normal, uno lo puede encontrar normalmente. Pero también cuando son abundantes se puede ver, ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Cilindros proteináceos. Cuando hay una glomerulopatía inflamatoria sobre todo, proliferativa, miren, salen hematíes que se encuentran con esta proteína de Tan-Horfal y forman los cilindros. Estos son los cilindros hemáticos. ¿Ya? Eso es característico de una hematuria glomerular. La hematuria está viniendo de acá arriba. Las hematurias no glomerulares, yo puedo tener pues, sangrado de la pelvis renal, de la uretra, de la vejiga, esos no dan cilindros, Estos son cilindros hemáticos ya como se ven al microscopio. Este es otro cilindro hemático, es más neto. Todos los hematíes ahí, ¿ven? Hematuria glomerular. Estos son los hematíes, glóbulos rojos dismórficos. Miren, no son redonditos, ¿no? Son arrugados, tienen proyecciones, todo eso. En cambio, esta es una hematuria no glomerular. Miren, los hematíes son redonditos, ¿ven? No tienen ninguna alteración en su superficie. Esta es hematuria no glomerular. Y esto es cuando uno hace un estudio de la orina con microscopio de contraste de fase y se ven estas prolongaciones acá de la membrana de los hematíes. ¿Ve? Parecen orejitas, ¿no? Este parece un ratón Mickey, ¿no? Las orejitas del ratón Mickey. Eso se llaman los acantocitos. Todo esto de acá, esto, hematuria glomerular. Esta es hematuria no glomerular. Y por último, miren, acá le estamos poniendo un resumen de los principales cuadros clínicos. Ejemplo, enfermedad de cambios mínimos. Glomerulopatía no proliferativa, no inflamatoria. Se manifiesta principalmente como síndrome nefrótico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, que tendrían la misma etiopatogenia, lesión del podocito por citocinas. También tiene síndrome nefrótico, pero ya no tanto como acá,
no es tan menos la frecuencia, pero siempre es importante. Y hay alteraciones en el sedimento urinario. Acá puede haber ya un poco de hematíes y esta tiende a irse a la glomerulonefritis crónica y acabar en insuficiencia renal. La membranosa, otra de este mismo grupo, no proliferativa, no inflamatoria, complejos inmunes subepiteliales, da síndrome nefrótico. También puede dar alteraciones tipo hematuria y puede ir también a la glomerulonefritis crónica. La nefropatía por inmunoglobulina A, acá los depósitos están a nivel mesangial, están cercanos a la circulación. Entonces acá sí es tipo proliferativo, inflamatorio. Una de sus características principales es que puede dar hematuria recidivante y la hematuria puede ser macroscópica, uno la ve, la hematuria macroscópica, sangra y cada cierto tiempo sangran. ¿Ya? Puede dar también en el sedimento urinario hematuria microscópica con proteinuria, puede dar síndrome nefrítico, podría dar también una rápidamente progresiva con crecientes y también tiende a irse a la glomerulonefritis crónica y daño renal terminal. La membrana proliferativa, donde hay depósitos subendoteliales y mesangiales, también hay proliferación, inflamación, puede dar hematuria microscópica, puede dar síndrome nefrótico, pero también puede dar síndrome nefrítico, ¿no? Más o menos ahí van. Y puede irse a la glomerulonefritis crónica. La crescéntica, que puede ser, y hemos visto por anticuerpos, antimembrana basal glomerular en la enfermedad de Goodpasture o anticuerpos tipo ANCA, las vasculitis, esta crescéntica. Lo principal es que nos va a dar una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Se va a la glomerulonefritis crónica, puede dar síndrome nefrítico y algunas veces síndrome nefrótico. La endocapilar, esa es la clásica, depósitos subendoteliales. Síndrome nefrítico, el principal causante de síndrome nefrítico. La diabetes mellitus, esta es una glomerulopatía secundaria, no proliferativa, no inflamatoria. Síndrome nefrósico fundamentalmente, pero también problema crónico de insuficiencia renal. Y por último acá la amiloidosis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis crónica, insuficiencia renal. Y la evolución final de muchas glomerulopatías, de esas que hemos puesto en el listado, sobre todo que van a la glomerulonefritis crónica, es esto, de llegar a la glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial. Ese es el punto final, la evolución final de algunas de esas glomerulopatías. Ahí en estos cuadros hemos tratado de poner las glomerulopatías más representativas de cada grupo. En secundarias, pues la lista es enorme, ¿no? Pero ahí estamos poniendo lo más común, lo más representativo y tratar de que, a ver, creo que, y ahí esto les dejo ahí otros patrones ya para que lo lean, ya, para que se diviertan. Muy bien, ¿alguna pregunta?